Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos al canal? Para este video explicaré la segunda parte de masa atómica, el cual es la masa atómica promedio, que no mencioné en la clase anterior debido a que no quería que ese video fuera tan extenso, así que en esta clase voy a cubrir esa parte. Después de eso veremos el siguiente tema que toca, el cual es el número de Avogadro y el mol. Si por si acaso no te vistes el video anterior, te dejo el enlace por acá arriba para que lo vayas a ver. De esa forma no perderás el hilo en esta clase y sabrás de qué estoy hablando cuando mencione ciertas cosas. Así que si ya te sientes listo para ver este video, entonces ahora sí empecemos de una vez con la clase. Veamos qué es en sí la masa promedio. Si tomas tu tabla periódica y escogemos un elemento cualquiera, pero para este caso vamos a tomar de ejemplo al carbono. Si observamos su masa, nos daremos cuenta de que tiene un valor de 12.011. Tal vez puede que algunos se hayan preguntado alguna vez por qué el carbono no tiene un valor de 12 a secas, así nomás, sin ningún otro valor decimal. La razón es que este valor de aquí es la masa del carbono 12, o mejor dicho del isótopo de carbono 12. Que sí posee este valor entero de 12, pero hay muchos que pueden confundir la masa de este isótopo con el valor que se muestra en la tabla periódica. Que es cierto que para cuestiones de cálculo se suprimen los valores decimales, pero la idea es que no asumas que 12, el valor entero, es la masa del carbono, porque esto no es así. Este valor que ves en la tabla es en realidad un promedio entre el isótopo de carbono 12, el carbono 13 y del carbono 14. Bueno, que este último no se considera porque su presencia es muy escasa. Pero bueno, la cuestión es que esto no solo pasa con el carbono, sino obviamente con todos los elementos químicos de la tabla periódica. Y eso es porque la masa atómica promedio, o simplemente conocida como masa atómica, es un cálculo promedio que se ha realizado entre los isótopos de un elemento en específico. Si recuerdas el video anterior, justo en la parte cuando usé al neón para explicar cómo se deducía la masa atómica, mencioné que cada elemento tenía su propia proporción de isótopos. Para el caso del carbono, que lo estoy usando para explicar este tema, la proporción que hay entre sus dos isótopos principales es la siguiente. Si observas el isótopo de carbono 12, este tiene un alto porcentaje. Y es esto el principal motivo por el cual la masa del carbono es similar a la del isótopo de carbono 12. Porque la mayor parte de una muestra de carbono predominará la presencia de este isótopo, lo que vendría a representarse de la siguiente manera. Por decir, si tuvieras una muestra de 100 isótopos de carbono, aproximadamente 99 de estos isótopos serán de carbono 12, y solo un isótopo, aproximadamente, será de carbono 13. Obviamente la prioridad se la va a llevar el carbono 12, pero para no ignorar la baja proporción de carbono 13 que hay en la muestra, se realiza el siguiente cálculo promedio. Sabemos que para toda muestra de carbono, la proporción de isótopos de carbono 12 será de 98.89%. Como estamos hablando de porcentaje, esta cifra será dividida para 100, y este valor será multiplicado para su masa en UM. A esta multiplicación le vamos a sumar el peso del carbono 13, que también estará multiplicándose con su proporción o porcentaje de 1.11. Y obviamente a esta cantidad también la vamos a dividir para 100. Resolvemos las multiplicaciones y por último la suma entre ambas cifras. Y al final obtenemos la cantidad de 12.011, que es exactamente el valor del peso atómico del carbono que encontramos en la tabla periódica. Como te dije antes, aquí excluyo la proporción de carbono 14 debido a que es muy baja, exactamente esta cantidad. Si tú mismo le adicionas esta proporción al peso del carbono, te darás cuenta que este valor no se altera y es por eso que no lo coloqué en el cálculo. Podemos decir también que el valor de la masa atómica promedio se acerca más al isótopo de mayor porcentaje, y la fracción adicional que este valor posee
es solo un remanente del bajo porcentaje que tiene o tienen los otros isótopos. Citando más ejemplos, y para que una vez te quede claro, esto nos quiere decir que para el hidrógeno, el isótopo que más predomina es el hidrógeno 1 o protio de 99.985%. Por eso tiene una masa atómica de 1 y no de 2 como la tiene el deuterio, de 0.015%. En el nitrógeno, la masa atómica promedio es de 14 UMA, porque predomina el isótopo de nitrógeno 14, más que el de nitrógeno 15. El oxígeno tiene una masa de casi 16 UMA, debido a que el isótopo de oxígeno 16 está más presente que el de oxígeno 17 y el oxígeno 18. Y esto es así con los demás elementos. Por cierto, solo por cuestiones de simplicidad anularé la palabra promedio cuando me refiera a la masa atómica. Así no tendré que estar diciendo el hidrógeno tiene una masa atómica promedio o el azufre tiene una masa atómica promedio, o sea, no. Simplemente diré tal elemento tiene una masa atómica y punto. Así que sigamos. Pasemos ahora a ver el siguiente tema, el número de Avogadro y el mol. Empecemos por el primero. N sub A, o número de Avogadro, se entiende como el número de entidades elementales, ya sean átomos, electrones, iones o moléculas, que existen en un mol de cualquier sustancia. Dicha cantidad suele redondearse como 6.022 por 10 elevada a la 23. Y recibe el nombre de número de Avogadro, o en ocasiones también presentado como la constante de Avogadro, en honor al científico de nacionalidad italiana llamado Amadeo Avogadro, quien también formuló la ley que afirma que, en condiciones iguales de temperatura y presión, volúmenes idénticos de gases diferentes poseen igual cantidad de partículas. Esta fue una de las principales señales indicadoras de que la cantidad de átomos de una sustancia se repetía justo cuando todas estaban a una mol. Y para que esto se termine de entender, pasemos a explicar qué es una mol. Una mol no es una forma abreviada de decir molécula como tal vez puedes llegar a estar pensando, nada que ver. En realidad, una mol se denomina a la unidad contemplada por el Sistema Internacional de Unidades que permite medir y expresar a una determinada cantidad de sustancia. ¿Te acuerdas de la masa atómica que acabé de explicar? Pues bien, resulta que se puede hacer una conversión sencillísima para pasar de masa atómica a masa molar, que es simplemente haciendo esto. Por ejemplo, tomo el peso atómico del carbono y reemplaza las UMA por gramo. Y listo, ya tengo la masa molar del carbono. O lo que es lo mismo decir, una mol para el elemento de carbono. Y asimismo lo haces para otros elementos químicos. Ahora, hablando de la relación que hay entre el mol y el número de Avogadro, indiferentemente de cuánto pese una mol de un elemento o incluso una mol de una molécula, esta cantidad de átomos para todas las sustancias existentes se repite siempre. Es decir, si fuera una mol de nitrógeno que pesa 14 gramos, esta siempre tendrá esta cantidad de átomos de nitrógeno. Si tienes la mol, por decir, de un elemento más pesado, el oro de 196.96 gramos, esta también tendrá el mismo número de átomos de oro. Si pesas la cantidad de una mol de agua que tiene 18 gramos, pues esta tendrá el mismo número de moléculas de agua. Sin importar qué tipo de experimento se realice, el número de Avogadro es una constante universal presente en todas partes. Y ya que sabemos qué es el número de Avogadro, ¿para qué nos sirve? La utilidad de la constante de Avogadro radica en la necesidad de contar partículas o entidades microscópicas a partir de medidas macroscópicas, como la masa. Diciéndolo de una forma en la que me puedas entender, gracias a este número serías capaz de deducir cuántos átomos de carbono hay en una pequeña punta de lápiz
a partir de su masa, que obviamente la has pesado mediante alguna balanza. Para no enredarte mucho con el tema del uso del número de Avogadro, lo tendrás más en claro cuando dé ejemplos acerca de esto. Por ahora, continuemos con el último tema que nos hace falta explicar, el cual es la masa molecular. La masa molecular es la suma de todas las masas atómicas de los átomos que forman a la molécula. También se lo conoce con el nombre de masa fórmula, pero este nombre es más aplicable para los compuestos iónicos como el cloruro de sodio o el óxido de magnesio. Y para que puedas entender mejor qué es la masa molecular, lo explicaré con un ejemplo. Voy a deducir la masa molecular del agua. Como bien sabes, la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Empezando primero por este elemento, como hay 2 átomos de hidrógeno en la molécula, multiplicamos esa cantidad para la masa atómica del hidrógeno, que es de 1.008 UM. Y a esto le sumamos la masa atómica del único oxígeno que tiene el agua, que es de 15.999 UM. Pero como es una cantidad muy cercana a 16, pues la redondeamos. Resolvemos la multiplicación, sumamos y obtenemos de resultado la cantidad de 18.02 UM, que es la masa molecular del agua, o lo mismo que decir una mol de agua. Si a esta cantidad la quieres pasar a masa molar, pues el único cambio que le realizarías es cambiarle la unidad de UMA a gramos, como ya se había hecho antes con la masa atómica. Ahora te toca a ti. Te enviaré de tarea a que deduzcas la masa molecular de estas 2 sustancias, el dióxido de azufre y la cafeína. No te asustes por el segundo, ya que simplemente tienes que seguir el mismo procedimiento que hicimos para deducir la masa molecular del agua. Lo único diferente es que este ejercicio es un poco más extenso. Si llegas a resolverlo, puedes colocar tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Por el momento, lo más indicado sería dejar el video hasta aquí. Ya sé que dije que daría un ejemplo mostrando la utilidad del número de Avogadro, pero considero que esos ejercicios merecen su propio video, además de que quiero explicar en lo mejor posible el tema de las conversiones, ya que podrían generarse ciertas confusiones si explico algún ejercicio en estos últimos minutos de manera muy breve, aparte que quedarían muchas preguntas en el aire y generaría vacíos. Así que para prevenir eso, mejor pasemos directamente al resumen de la clase. Primero, tenemos que la masa atómica promedio, o simplemente la masa atómica, es un cálculo promedio que se ha realizado entre los isótopos de un elemento en específico de la tabla periódica. El número de Avogadro es un número que representa la cantidad de átomos, o en tal caso de otras subpartículas o también iones, presentes en una mol de sustancia. Una mol es la unidad del sistema internacional que permite medir una cantidad de sustancia, y pueden estar representadas en unidades de masa atómica, que es su versión microscópica, o en gramos, que es su versión macroscópica. Y la masa molecular es la sumatoria de todas las masas de los átomos que forman a una molécula. Y ya con esto, ahora sí, doy por terminada la clase. Como ya te dije antes, el siguiente video se basará en la explicación de ejercicios. Así que si no quieres perderte lo que sigue, suscríbete a mi canal, déjame un like si te gustó y activa la campanita para que estés al tanto de mi contenido. Yo soy Chris Bio y esto ha sido el canal de Calculando. Los estaré esperando en la siguiente clase.